Amados, la paz del Señor Jesucristo, que Dios en Cristo nos bendiga. Una mañana muy preciosa, gracias al Señor. Aquí desde Puerto Maldonado, Perú, Madre de Dios, Perú. Soy su consiervo, el pastor Josué de Carvalho Silva. Y hoy amaneció muy precioso, una llovizna aquí en la ciudad de Puerto Maldonado. Y ahí entonces, en este momento, hemos dispuesto para orar al Señor nuestro Padre, para buscar su presencia. Son las 5 de la mañana. Gracias al Señor nuestro Dios por esto. Deveria estar en el templo hoy con el presbítero Abraham, pero está dando essa llovizna aqui e eu preferi quedar aqui para não resfriar-me. Graças ao Senhor nosso Deus. Uno vai envelhecendo e há que tomar determinados cuidados em sua vida, certo? Sim, verdade. Você que está nos vendo aí do outro lado desse dispositivo, minha idade já não está para desafiar o tempo como era jovem, sim? E então você poderá dizer, pastor, e se você não ha ido ao templo hoje dia a orar allá no templo, que quer dizer que você estava com medo da lluvia? Não, não era bem com medo da lluvia, não foi, como disse, medo da lluvia, senão que foi uma prudência, graças ao Senhor nosso Padre. E referindo-se ao medo, amados hermanos, eu quero falar hoje de valiente. ¿Sí? Muchos hablan de los valientes de Gedeón, los 300 de Gedeón. Si bien es cierto, no voy a hablar de los 300 de Gedeón, pero lo tomé ahí de los 300, la valentía de ellos, y por qué no decir del mismo Gedeón, la valentía de Gedeón y de los 300, aquellos que tuvieron que enfrentar grandes batallas, pero también han tenido grandes victorias. De cierto, usted no puede tener victoria si es que no enfrenta una batalla. Glorias a Jesucristo, santo es el Señor, porque Él vive y reina por toda eternidad. Amados hermanos, yo quiero iniciar entonces, o dar secuencia a esta conversación que tenemos, haciendo una lectura aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 7, en donde nos dice la palabra de Dios. Porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Espírito de cobardia não nos ha dado Deus espírito de temor, já de cobardia. Então, o que quer dizer que é o ser valiente, pastor Josué? Amado, ser valiente não significa não ter medo. Logicamente que sim. Sí que no tener miedo. Entonces, ser valiente no quiere decir que tú no tengas miedo. Tú puedes tener mucho miedo y ser muy valiente al mismo tiempo. O simplemente ser cobarde. Puede tener mucho miedo. Puede ser un miedoso, pero puede ser un valiente al mismo tiempo. O tú puedes ser entonces un cobarde. ¿Qué prefiere? ¿Ser un miedoso y ser valiente o ser un cobarde tan simplemente? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Glorias a Jesucristo. Eso no digo yo. Eso dice la palabra del Señor nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor porque Él vive y reina por toda eternidad. Es la palabra de Dios que nos dice aquí. Y eso es muy precioso. Gloria a Dios. Santo es el Señor porque Él vive y reina por toda eternidad. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor es muy clara para nuestras vidas. Ahora, el factor miedo o cobardía es la psicología del comportamiento. Está dentro de la psicología del comportamiento. O tú tienes miedo y es muy valiente, o serás apenas un cobarde. Pero sabemos que la palabra nos refuerza que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de valentía, ¿no? El Señor nos insta a que no tengamos temor, glorias a Jesucristo, porque Él vive y reina por toda eternidad. Entonces nosotros vemos aquí, amados hermanos, como dice la palabra,
que Deus, como Deus não nos ha dado um espírito de cobardia, isso que quer dizer que o ministério não é para cobarde. Não, amados hermanos, hoje enfrentaremos muitas batalhas, muitas guerras, muitas lutas. O ministro vai enfrentar batalhas. Uma certa feita, alguém me disse, Pastor Josué, por que você enfrenta tanta batalha? Ou por que você se acidenta tanto? Por que você tem tantos problemas em sua vida? Eu digo, não, os problemas não são meus, não é que eu tenha problemas, eu não tenho problema. São os problemas que me perseguem. Pero há um detalhe interessante, os problemas me perseguem porque eu estou adelante, glórias a Jesucristo, aleluia. E delante de mim, todavia está o Senhor, assim que os problemas vão quedando atrás. Por isso, por que os problemas lhe perseguem? Porque eu estou caminhando, glória a Deus. Se você não camina, não vai suceder nada em sua vida, nada absolutamente. E isso é coisa de cobarde. O cobarde está aí estático, mirando, observando e tildando a los demás que estão avançando. Já estão tildando de que se está aparecendo e que quer fazer as coisas a seu antojo, a sua maneira. Então, hazlo você também. Glórias a Jesus. E não seja você cobarde. Glória a Deus. Tome possessão desta palavra que diz aí em 2 Timoteo, no capítulo 1 e o versículo 7. Porque Deus não nos ha dado espírito de cobardia. Assim que seja você miedoso, pero seja muito valiente. Glória a Deus. Como diz o himno, se el maligno te tentar, ser valiente. Aleluia. Se fueras tentado por el enemigo, ser muy valiente. Glória a Deus. Santo es el Señor porque Ele vive e porque Ele reina por toda a eternidade. Então, amados hermanos, tenho medo, pero não seja cobarde. Tenho medo, pero não sou cobarde. Tengas medo, pero não seas cobarde. Glória a Deus. É o que nos diz a palavra do Senhor. Já em Juan, el capítulo 8, amados, e el versículo 31 nos diz a palavra, se vosotros seguir mi palavra, verdadeiramente sereis mis discípulos. Se eu sigo a palavra de Deus, se eu hago a palavra de Deus, se eu sou hacedor da palavra de Deus, porque uma coisa é que seja oidores olvidadizos e outra é que seja hacedor da palavra de Deus. Aí então, quando Jesucristo disse aí em Juan 8:31, que sereis verdadeiramente sus discípulos. Glórias a Jesus. Ou seja, carnet, vamos aqui, carnet não te haces discípulo, amados hermanos. Eu tenho carnet de membro de la convención tal, de la asociación de ministros, de obreros tal, de la iglesia tal. Aí então eu ando enseñando mi carnet de miembro. Isso nem sequer te dá direito a ir al reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, para que tú seas un ministro, para que tú pruebes que seas valiente, no es el carnet que vas presentando por ahí, amados. No. Es el trabajar, es hacer la obra, es en que los años pases y cuando mires hacia atrás, podrás decir, gracias, Padre, he conseguido hacer esto no más. Yo siempre digo, eso no más, Señor, he hecho hasta ahora, Señor. Yo estoy aquí en el Perú a 31 años y por la gracia del Señor ya abrí 56 iglesias. No estoy a cargo de las 56 iglesias. Yo apenas me hago cargo de 22 iglesias. Gracias al Señor nuestro Dios por esto. Bueno, el Señor ha encontrado en mí merecedor de estar a cargo de esto, que nada más es responsabilidad. Pero, ¿usted cree que yo no he tenido miedo en todo ese tiempo? Sempre que eu vou a predicar em algum lugar, eu le digo a los hermanos, estou de medo. E os hermanos me dizem, pero pastor, que vai estar você de medo se você leva tanto tempo aí no evangelho, avançando com a palavra de Deus? Eu diria exatamente por isso que me dá medo, é de fazer as coisas malas para mi Padre, para nosso Padre, é de não fazer bem as coisas do Senhor. E isso são coisas de cobarde, amados hermanos. E volto a repetir, el miedo não quer dizer que tu seas cobarde. Tu podes ser muito miedoso, pero muito valiente. Glórias a Jesucristo. E na história, aqueles que fizeram coisas gigantescas foram aqueles que sentiram medo. Aleluia. Glória a Deus. Elias tuvo medo e tuvo que ir a la cueva, ¿no? Entrou a la cueva e ha estado esperando aí o tempo del Senhor.
Glórias a Jesucristo que vive e reina. Santo es el Señor. Entonces no es un carné de miembro que te va a hacer un ministro, que te va a hacer un discípulo. Tú puedes, en tu carné puedes decir ministro del Evangelio, pero que estás haciendo cosas de miedoso, cosas de cobarde. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora, ¿cuál es el entrenamiento para esto ahí? Para que superemos nuestro miedo y si aún tengas entre el miedo y la valentía, hay cobardía por ahí, hay cómo superar todo esto, amados hermanos. Hay un entrenamiento fático, serio, fuerte ahí, que es la lectura bíblica, la oración y el ayuno. Este es el entrenamiento para el obrero, para los siervos del Señor nuestro Padre. Glorias a Jesucristo. Levanta mañana, levanta en la mañanita temprano, busca la presencia del Señor, ponte a orar, a ayunar, separa un día para ayunar, para buscar la presencia del Señor, separa 2 días, 5 días, una semana de ayuno, sin comer, en la presencia del Señor nuestro Padre, y verás cómo los problemas te van a incitar, te va a perseguir, porque cuando tú comienzas a orar y buscar la presencia del Señor, a ayunar, al enemigo de nuestras almas, a él no le es favorable. Él no le gusta cuando nosotros, amados hermanos, sacamos un tiempo de nuestras vidas para ir a la presencia del Señor. 1 día, 2, 3, 4, una semana en la presencia del Señor. Ay, Pastor Josué, es que yo ando muy ocupado para hacer una semana de ayuno. Pero cuando estás enfermo, te llevan al hospital todavía y te queda una semana, te queda 1 mes, 2 meses. Y hay personas que están internadas ya en el hospital hasta 1 año. Y no puedes sacar 1 día, 2, 3, una semana para ir a la presencia del Señor y entonces vencer todo el miedo y si posible la cobardía, si es que está en ti. Vamos a hacer esto, amados hermanos. Vamos a hacer esto. Glorias a Jesucristo. En nombre de Jesús que vive y reina por toda eternidad. Entonces, amados hermanos, estos elementos son básicos y esencial para la vida del obrero. Lectura bíblica, oración y ayuno. Esos son los elementos básicos para la vida, que hace parte de la vida del obrero. Glorias a Jesucristo. Entonces, el obrero llamado por Dios tiene que considerar que su vida debe ser una vida de oración, una vida de ayuno y una vida de lectura de la palabra de Dios. Así que avanza, amado hermano. Aunque tengas miedo, pero no seas cobarde. Glorias a Jesucristo. Y si en algo le sea útil, por favor no tenga duda en comunicar. Gloria a Dios. Soy el pastor Josué, tu consiervo, tú que estás viendo ahí del otro lado de este dispositivo. Soy tu consiervo. Gloria a Dios. Soy tu amigo, soy tu hermano. Si alguna cosa le sea útil aquí en el Perú, aquí en la nación peruana, no tenga duda en contactarme. Aquí estamos para juntos avanzarmos con la obra del Señor nuestro Padre. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y como dicen los hermanos en las cordilleras de los Andes, Tupanantiscama, Huayquipanaicuna. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga.